Entrevistas en Tarde pero no tanto. De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM 1050. Como cuando abrimos el programa hablamos que la Organización Mundial de la Salud dio un estudio dado en 114 países que se fue presentado en Ginebra, el primer estudio sobre la resistencia a los antibióticos a escala global. Bueno, lo que desprende el informe es que los antibióticos se están haciendo menos efectivos a infecciones simples. Quiere decir esto, que uno está consumiendo un antibiótico para tratar de curarse una infección, sí, y no le hace tanto efecto porque hay una tendencia que sean menos efectivos. Estamos en comunicación con el doctor Claudio Uccino, presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Doctor Claudio Uccino, Jorge Andriani y Ignacio Ferrari los saludan. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, este informe de la Organización Mundial de la Salud ¿era previsible en algún punto? ¿Ustedes, los farmacéuticos, ya estaban enterados de la poca efectividad de los antibióticos? Sí, veíamos que año a año se iba generando más resistencia a los antibióticos. Eso sí, lo estábamos viendo. O sea que, digamos, no sorprendió a nadie este informe. No sorprendió que pasara del 10% al 40% de resistencia en la actualidad. ¿Y por qué? ¿Y cómo es, digamos, si esto ya se sabía desde antes, digo, cómo es que se sigue vendiendo el producto, vendiéndolo a través de la misma eficacia que podría tener y al mismo costo o superior, porque han subido los medicamentos, en las farmacias, ¿no? ¿Por qué se sigue vendiendo teniendo en cuenta de que no cumple la misma función que cumplía antes? No, en realidad lo que la gente tiene que tener claro es que los antibióticos deben ser bajo prescripción médica, que no deben automedicarse, porque generalmente o muchas de las veces la cultura del argentino es la automedicación. Entonces quizás algún familiar tiene un antibiótico y el paciente tiene una congestión nasal y dice, tomate un antibiótico que yo lo tomé, que me hizo bien, y cuando lo tomó fue indicado por un médico. Y además hay que tener en claro que un resfrío, una gripe, son productos de virus, no de bacterias, y los antibióticos son para las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia a los antibióticos tiene dos motivos. El primero es que la gente toma medicamento antibiótico, medicación antibiótico, sin ser necesario en la mayoría de las veces, y además interrumpe los tratamientos cuando son prescritos por el médico. Dicen que tiene que tomarlo durante 8 días o de 8 a 10 días, y la gente lo interrumpe al cuarto día porque se siente mejor. ¿Qué hace eso? El antibiótico, los primeros 3 o 4 días, para que la gente lo entienda, es como que duerme la cantidad de bacterias que se sigan replicando. Pero no significa que las mata al cabo de los 8 días. Si nosotros interrumpimos el tratamiento, es como que las bacterias quedan dormidas y después se replican con mayor velocidad. Eso lo que hace es generar resistencia a los antibióticos. Y o sea que, digamos, la gente no tiene que entrar, digamos, en un caos ni preocuparse por su salud, ¿no? Porque veo que una de las infecciones más comunes son, por ejemplo, las urinarias, la septicemia, la diarrea, la neumonía, la gonorrea. La gente puede estar tranquila que va a encontrar algo que pueda ayudarlos a sacar esta infección. Digamos, sí, por supuesto. O sea, hay antibióticos de última generación. Lo que explica la Organización Mundial de la Salud que en los antibióticos primarios, las penicilinas, se encontraron mayor resistencia que años anteriores, pero hay antibióticos mucho más modernos. Lo que ocurre, la gente tiene que estar tranquila que la industria farmacéutica sigue en investigación permanente del descubrimiento de nuevos antibióticos. Pero ¿qué pasa? La velocidad de la investigación no va en la misma velocidad de la resistencia en general a los antibióticos por el mal uso. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que tomar conciencia de no tomar antibiótico porque sí, porque en realidad cuando realmente necesita un antibiótico, su organismo está resistente a ese antibiótico y tiene que recurrir cada vez a antibióticos más fuertes. Eso es lo que la gente tiene que tener claro. Y por otro lado, siempre no dejarse automedicar, no dejarse medicar por alguien que no es profesional, e incluso comprar el medicamento, en este caso el antibiótico, en una farmacia, no recurrir a cualquier lado, porque es el lugar seguro y natural bajo la supervisión de un profesional farmacéutico. Doctor Uccino, Ignacio Ferrari lo saluda. ¿Cómo le va?
Hay también una práctica, digamos, esta cuestión se empieza a solucionar cambiando más las cabezas que los medicamentos, ¿no? Por lo que usted decía. Pero hay también una práctica médica que se viene dando que tiene que ver con, en algunos casos, recetar antibióticos aún antes de realizar estudios que tengan que ver con definir si lo que se está teniendo es una afección viral o bacteriana, y también en muchos otros casos no realizar estudios que por más costosos se anulan y no permiten saber específicamente qué antibiótico hay que dar, y entonces se recurre a los antibióticos de amplio espectro, que son aquellos que tiran más al bulto, por decir de alguna manera. ¿Hay también algún cambio que hacer por parte de la corporación médica o farmacéutica? ¿Algún planteo a futuro en ese sentido? En el área de pediatría hay un cambio en esa tendencia de que el médico no prescribe el antibiótico de amplio espectro para quedar cubierto ante la posibilidad de que sea una bacteria, ¿no? ¿Por qué? Porque le hacen los hisopados a los niños, entonces se sabe cuál es el antibiótico específico. Quizás en los adultos se tiende todavía esa tendencia a medicar con un antibiótico de amplio espectro. Amplio espectro, para que la gente entienda, abarca una gran cantidad de bacterias, que mata a esa gran cantidad de bacterias, por eso se llama amplio espectro. Pero en niños hay una tendencia que es importante de hace unos años a la fecha, de recetar lo que se llama el famoso hisopado de fauces cuando uno tiene dolor de garganta, para ver si es una placa producida por una bacteria o es un virus. Eso se está realizando, lo vemos que está incrementándose el tema de los estudios, ¿no? Doctor, acá uno de nuestros oyentes, Daniela, nos pregunta si es verdad que el alcohol corta el efecto de los medicamentos. Sí, por supuesto. Es verdad. Hay que tener en cuenta que el alcohol interfiere sobre el efecto del antibiótico, y además hay que tenerlo en cuenta también cómo tomarlo, porque a veces cuando uno toma mucha medicación, si está medicado crónicamente con otras medicaciones para la hipertensión, incluso en medicamentos simples, como son los anticonceptivos, ¿no? Hay que tener en cuenta la toma, porque imagínense que incorporamos dos medicamentos juntos y en el organismo compiten por la absorción dentro del organismo. Entonces, disminuye el efecto de uno con respecto al otro. En el caso de los anticonceptivos, si los tomamos junto con el antibiótico, puede inhibir la acción del anticonceptivo con los riesgos que eso pueda llegar a ocasionar. Eso es muy importante, ¿no? Porque uno comúnmente puede ver que se mezcla muy seguido, ¿no? Sí. Y el tema de los anticonceptivos, a lo mejor inconscientemente, no puede ser, digamos, realmente problemático, ¿no? Por supuesto, por eso siempre es importante que, independientemente de que el médico le haya recetado el antibiótico, cuando va a la farmacia a comprar esa medicación, pida por el farmacéutico y le indique qué otra medicación está tomando, para que el profesional le indique cómo tomarlo y en qué horario, para que no esté contraindicado con otra medicación que está tomando, porque por ejemplo hay pacientes hipertensos que también influye sobre la absorción de esa medicación, entonces hay que tener todo bajo control. Doctor, no hay que ingerir varios medicamentos juntos. Doctor, le agradezco la comunicación, bueno, por sus palabras, por aclararnos sobre todo este tema, sí. Y bueno, le deseamos un buen fin de semana acá a la gente de Tarde Pero No Tanto. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por llamarnos. No, por favor, buen fin de semana. Hablamos con el doctor Claudio Uchino, presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Estás escuchando Tarde Pero No Tanto. AM 1050.